Bueno, hola a todos. Hola. Hoy un vídeo sí que diría yo muy de andar por casa, ¿no? Bueno, intentaremos que también sea un poco técnico. Bueno, digamos que este vídeo surge a raíz de que me han dado unas cubiertas, unas Goodyear Newton, aquí las tenéis. Y bueno, el otro día estábamos Bego y yo en casa y claro, había que hacer un vídeo sobre cubiertas. Yo las acabo de montar en mi bici, aún ni siquiera las he probado. Pero surgieron muchas dudas y nos pusimos a hablar Bego y yo y la conversación era un poco inconexa, podríamos decir. Bueno, él se puso primero a explicarme cosas súper técnicas de las cubiertas. Yo me empecé a perder. Dije, vamos a esquematizar esto un poco porque yo lo vi súper complicado. Hay que decirlo. Hay Hemos hecho en el chuleta. desayuno un pequeño guión, me ha hecho Ego para decir, oye, vamos Es que a al final un poco plantearlo. masterclass de cubierta. No vamos a intentar resumir No, porque masterclass tampoco, porque tampoco tenemos los conocimientos como para hacer una masterclass. Pero yo he yo sí dicho que... que dar unos tips un poco de, como Emilio me decía, enfrentarse a un lineal o enfrentarse a comprarse una... Que a mí me pasa porque también por necesidad me he cambiado la cubierta. Yo me la cambio porque Emilio me dijo, tienes que poner esta y el por qué. Lo que ocurre cuando vas a cambiar una cubierta es que te basas en cómo le han ido las cubiertas a tus compañeros. La típica conversación de Bueno, bar en de... el chat a veces arde de qué cubiertas me compro, Y ¿no? uno dice, pues estas porque me van muy bien, estas porque es todo muy subjetivo. Es todo pues la experiencia de cada uno y tenemos muy claro que cada uno tenemos nuestra forma de rodar y también unos hacemos enduro, otros hacemos al mountain, otros hacemos más XC, nos gusta más rodar. Entonces, claro, dependiendo de esto, pues tienes que decidir tu cubierta. Y lo importante de este vídeo es que hay unos números objetivos que están ahí y Claro, muchos no los conocemos. claro, si tu amigo te dice esta cubierta va fenomenal, es porque realmente va fenomenal y es porque hay una serie que yo desconocía, porque hay una serie aquí de números Os lo iré poniendo aquí, ahora que hace cuando edite el que, vídeo, os lo iré poniendo sí, para que... que en todas las cubiertas uy, ya me he trabado, es No que pasa estamos nada, ahogados. no pasa Está nada. esta etiqueta que es porque va fenomenal ¿no? Todas las características de la rueda. Y Sí. por eso te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Entonces yo os aconsejo que os quedéis en este vídeo porque estoy segurísimo de que algo vais a picar de toda esta conversación y todo este rollo que os estamos contando ya. ¿Empezamos con ello? Venga, va, empieza. Vale, yo voy a empezar con el guión que me ha hecho Ego, ¿vale? Para que no me vaya un poco por las Sí, porque es ramas. que se empieza a ir. Sí, primero por el tamaño, que es un poco, digamos que lo más peñazo porque es lo que conocemos todos, ¿no? Pero el tamaño, pues el tipo de rueda que tienes, podemos tener 26, podemos tener 27,5 y podemos tener 29. Esto todo lo tenéis muy claro. Y también la anchura, que también la tenéis muy clara. 2,4, 2,5, 2,6, 2,8 empiezan a ser plus, ¿vale? Pero hay un dato que muchos no conoceréis, ¿vale? Que es un estándar adoptado por Europa. Son dos cifras, ¿vale? Que la primera sería el ancho. Era esto, ¿no? Sí, ahí lo tenemos, Aquí. 61,622, que lo pone en la propia cubierta. Uno sería el ancho en milímetros y el otro sería el diámetro interior de la rueda, ¿vale? Es algo muy parecido a lo del 29,2,4, pero ahí nos viene en milímetros, ¿vale? Y tanto el diámetro interior, como digo, como el ancho exterior. Y ahora vamos a por lo siguiente, que es la forma del neumático. Como ha dicho Bego, hay neumáticos que tienen delantero y trasero del mismo modelo. En este caso en Goodyear tenemos Newton y tenemos Newton MTR, que sería el trasero, rear de trasero, y el MTF, que sería la F de front. Esto también lo sabéis todos. Bueno, aquí tenemos y aquí nos lo pone. En este caso Newton MTF y el de Bego que lleva es el Newton, el MTR. Acércalo porque no se va a ver. Y bueno, si no lo editaré y lo pondré ahí. Bueno, ¿cuáles son las diferencias principales así a nivel del neumático delantero y del neumático trasero? ¿Tú las sabes? Esto suena a concurso, ¿eh? Esto es un concurso. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno, pues habitualmente, porque esto también depende de las marcas, el neumático delantero tiende a ser un poco más redondeado que el trasero, que tiende a ser más cuadrado. ¿Por qué es redondeado el delantero? Pues porque el delantero lo que nos va a ayudar es hacer esos cambios de dirección rápidos, y de ahí que sea más redondeado. En cambio, el trasero, la forma suele ser más cuadrada, porque lo que se intenta en el trasero sobre todo es que haya tracción, ¿vale? Entonces lo que intentamos sobre todo es que el máximo neumático, la máxima superficie del neumático esté en contacto en todo momento con el suelo.
De esa forma conseguiremos tener una mayor tracción. Hay muchísimas más cosas, ¿no?, que se pueden hablar de un delantero y de un trasero, que iremos hablando a lo largo del vídeo, ¿no? Pero esto yo creo que sería lo principal. En este caso, pues eso, el Newton, el delantero, es bastante más redondeado que el trasero. En este caso en concreto, yo me he decantado por un 2,4 trasero y por un 2,5 delantero, un poquito más de balón y de grosor en el delantero. Bueno, vamos a por la dureza. Venga, vamos. Bueno, dice Bego que me extiendo demasiado explicando el tema de la dureza, pero es que es algo que me encanta. La sensación cuando tocamos el taco, yo os animo a que cuando vayáis al lineal cojáis los propios tacos y hagáis esto y sintáis, ¿no?, la dureza del propio taco, porque es importante la dureza, la flexibilidad de este, ¿no? Esto habitualmente cuando vamos a un almuerzo y estamos haciendo las preguntas, pues lo primero que pensamos cuando hablamos de dureza es, oye, pues mi neumático se desgasta mucho, ¿vale? O no agarra nada. Esto en parte es por la dureza, y la dureza, como también hemos dicho al principio, puede ser subjetiva. El típico rider pues lo hace, hostia, este neumático qué blando es, se está desgastando mucho, o qué duro es, no me está agarrando nada. Pero hay una medición que hacen sobre la goma de los neumáticos que es objetiva, y está muchas veces la tenemos en la etiqueta en el lineal cuando vamos en el etiquetado, pero también lo tenemos en las páginas web. Por eso tenéis que ir a las páginas web de los neumáticos. ¿Qué es lo que nos pone? Nos pone una numeración para gomas y para neumáticos. Suele ser de 2 números y una A, ¿vale? Que es la medida del SOREA. ¿Qué es esto? Lo he dicho así para que se entienda. Os lo pondré aquí el escrito para que lo veáis. Esto lo que se hace es que cuando se va a comprobar la dureza de un componente, en este caso de la goma, hay un aparatito que se llama durómetro. También os lo pondré para que lo veáis porque es gracioso y es bueno saberlo, cuanto más conocimiento mejor, que lo que hacen es pinchar en la goma, ¿vale?, con un punzón, y este punzón tiene un sensor que da la dureza en una escala de la propia goma, ¿vale? ¿Lo hemos explicado bien? Sí. Yo creo que se ha entendido. Entonces, viendo esta dureza, 56A, 60A, 40A, cuanto menos, más blando va a ser, y cuanto mayor sea la dureza, más duro va a ser, ¿vale? Tenemos muy claro, podríamos hablar de esto, podría estar aquí hablando muchísimo, que me dice Bego, acorta, pero cuanto más blando sea el compuesto, más se va a degradar habitualmente, pero más tracción voy a tener, más se va a pegar al suelo, más va a rellenar los huecos, las imperfecciones del suelo, y cuanto más duro sea, pues menos se va a gastar, pero también se va a agarrar muy bien, porque no va a flexar, porque tened en cuenta que si es muy blando y flexa mucho, no va a agarrar en la roca. ¿Lo he explicado bien? ¿Se ha entendido? Entre las lecciones es difícil, ¿eh? Esta lección de dureza... Debería un poco de gustos, entonces. Va a gustos. Pero lo bueno que tenemos, por ejemplo, en esta Goodyear, como en otro, en neumáticos de gama alta, en casi todos lo tenemos, que es el multicompuesto, que ahí también hablamos un poco de dureza, ¿no? ¿Qué quiere decir el multicompuesto? Pues básicamente que en la goma tenemos diferentes compuestos en la misma goma, ¿vale? En este caso... vemos, ¿vale? Aquí pone Grip 3. ¿Qué es esto de Grip 3? ¿Vale? Porque todos le dan una nomenclatura o un nombre de marca al propio neumático o al propio compuesto, ¿no? Entonces digamos que dentro de la propia goma tenemos 3 compuestos de goma diferente. Por ejemplo, 40, 50, 60A. ¿Qué quiere decir? Ostras, hay 3. ¿Vale? Pues quizá que la banda de rodadura central, que es donde más se gasta, porque todo momento está en contacto con el suelo, en casi todo momento que estamos rodando, pues suele ser más dura, y los tacos laterales pueden ser más blandos, ¿vale? De esta forma conseguimos muchas veces que la goma se desgaste uniformemente. Yo creo que ahí más o menos se puede entender. Aunque también hay veces que el bicompuesto no es que sea lateral y central, sino que la capa exterior toda es de un compuesto más duro para que se degrade menos el neumático, y el interior del taco, la goma que tenemos bajo, interior, que no es superficial, es más blandita para que siga teniendo el taco esa sensación de más blando. Ostras, yo creo que más o menos se ha podido entender, ¿no? Me he explayado mucho, pero yo creo que se ha podido entender. Sí. Está Bego. A ver, entender se entiende. ¿Se entiende? Pero hay mucha información ahí. Hay mucha información, pero yo creo que la tenéis que saber. Vamos a por lo siguiente. Venga. Bueno, ya hemos hablado de la dureza, me he explayado. Sí. En la dureza tengo que decir, ¿puedo meter algo más?
Bueno, en la dureza del neumático o en el comportamiento de la goma en cuanto a composición, hay muchos otros factores, ¿vale? Además de la dureza, que van a hablar de comportamientos, ¿vale? Tened en cuenta que un neumático también tiene rebote, que es la histéresis de la goma, ¿no? Que es como vuelve a... Histéresis. Que es como la goma vuelve a su sitio, ¿no? Para explicarlo rápido, sería como el propio rebote de los amortiguadores que conocemos. Pues las gomas también tienen rebotes. Es cuando tú la sacas de su forma, cómo vuelve otra vez a coger su forma este pequeño rebote. Pero bueno, ya nos vamos por los cerros de Úbeda y tampoco es cuestión. Vamos a por algo que os gusta mucho y que es de lo que yo creo que más se habla, que es de la protección contra los pinchazos, contra los llantazos. ¡Ostras, qué dura es esta rueda! Y sí que es muy bueno que cuando cojáis una rueda toquéis el borde, ¿vale? El borde, porque en el lineal también, cuando toquemos la goma, se va a notar si una goma es más blanda, es más dura, ¿no? Es más maleable o menos maleable. Y esto muchas veces, ¿por qué es? Pues es también por algo que tiene otra numeración más que tiene la goma y que la vais a ver, que son los TPI, que lo podéis ver en el etiquetado, y también podéis ir a la página web para ver los TPI. Lo he traducido, os lo pondré también en inglés, son en los hilos por pulgada, ¿vale? ¿Qué es esto de hilos? Si lo leemos, pues dentro del neumático, además de la goma, para dar soporte al propio neumático, tened en cuenta que hay una red de fibras dentro del neumático que muchas veces cuando pinchamos, hacemos una buena raja, se ven, ¿no? O cuando se va degradando al final se ven estas fibras, ¿vale? En este caso, este neumático de Goodyear es el neumático de enduro y tiene 2 por 120 TPI. ¿Qué quiere decir? Pues que voy a tener 2 capas, ¿vale? De 120 hilos por pulgada. En cambio, por ejemplo, las ruedas que yo tengo ahora montadas en la bici, que son las de trail, voy a tener 60 TPI. Vamos a por el peso de la cubierta. Vamos. Que oye, estas de enduro son pesaditas, ¿eh? Sí, llevamos en la mochila. Llevamos en la mochila. Las hemos traído de casa, que mitad de la montaña y aquí nos vea. Menudo peso llevamos encima. Sí, pero bueno, quería enseñaros las cubiertas. Y también he estado aquí fuera de cámara. Hay que decir que esto es un vídeo muy ¿cómo lo diría? Muy al uso, ¿no? Como nos hemos puesto a grabar muy doméstico, diría. Porque la verdad es que me gusta estar con Bego y poder hablar entre nosotros y explicarnos las cosas y decir, oye, esto es así, y ir investigando. Y la he cogido para ir tocando y ver los diferentes compuestos y que se noten. Ojalá os las pudiera pasar ahí para que tocaras. Como en las clases, ¿no? Irlos pasando. Peso. Pichillo he pegado, ¿no? Sí. Peso, bueno, esto es algo que me gusta mucho. Y el peso en el ciclismo es súper importante, súper importante. Y como he dicho antes, en este caso Bego y yo hacemos trail y enduro y es también muy importante la protección. Entonces, para mí, ¿qué es lo que me gusta? Buscar un compendio entre protección y peso. Porque los pesos en la bicicleta no son iguales, ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo el peso fijo en el cuadro que el peso que tengamos en la rueda. Y en la rueda, a su vez, no es lo mismo el peso del buje que el peso de los radios, que el de la llanta o el de las cubiertas. Bueno, pues el peso de las cubiertas es súper importante porque es el que está más exterior a la rueda y por lo tanto, para que lo entendamos, es el que se mueve más rápido y el que por lo tanto nos va a dar un mayor momento de inercia. Pues digo, es física, es el sí, momento. pero no hace falta que hablemos tampoco demasiado de momentos, ¿vale? Ya, pero yo que tampoco nunca había caído en la cuenta. Sí, pero normalmente nos dejamos un dineral en tener unas llantas que pesen muy poco, porque también las llantas son la parte más importante o de las más importantes de la bicicleta a nivel de peso, que más nos pueden afectar al nivel comportamiento de la bici, ¿vale? Y el neumático, pues 3/4 partes de lo mismo. Ten en cuenta que el neumático es el que más diámetro tenemos, y si nos vamos a una rueda de 29, muchísimo más que una rueda de 26. Entonces, ese momento de inercia pues hace mucho en los cambios de dirección, en las arrancadas, en las frenadas, en todo. Entonces, yo os diría que es muy importante buscar el compendio perfecto entre protección y peso. Tampoco es cuestión de que por el peso vayamos pinchando siempre, pero tampoco es cuestión de que vayamos cargados con una ruedaca de enduro durísima si no vas a utilizarla. Si no vas a utilizarla y lo que te gusta a ti es ir rápido, ¿no? Porque si te gusta ir rápido, te interesa tener esa sensación de agilidad tanto en la rueda delantera y en la trasera,
¿vale? Ese movimiento en la trasera, sobre todo por el moverla, y la delantera por el tema de poder hacer cambios de dirección, ¿vale? Esto podríamos estar hablando también muy largo y tendido, y esto va a depender de la forma de rodar de cada uno, porque, por ejemplo, en nuestro caso, a Bego le gusta y le da muchísima seguridad ir con una rueda trasera que sea muy dura, ¿verdad? Y que tenga muchísima protección. ¿Y qué es lo que me dijiste cuando la compramos? Quiero que esta rueda no se pinche, ¿verdad? Y que dé protección y que dé tracción. Entonces a ella le hemos puesto una rueda que tenga mucha protección, pesa, pero como ella tampoco hace grandes cambios de dirección, va con una bicicleta eléctrica que le proporciona mucha ayuda a la asistencia y el peso tampoco le era muy importante en este aspecto, pues oye, hemos ido a por una. Y yo en cambio tenía la Enduro, en este caso tengo las dos para probarla, que las vamos a probar, y me he decidido por la Trail por eso, por quitarle peso y por tener ese plus de agilidad. Yo creo que se ha entendido también bien, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Y nada, ¿vamos a por el resumen? Eso, resumen. Bueno, resumen de todo este rollo que hemos contado. No sé de cuántos minutos habrá salido el vídeo. Sí, pero haz como un resumen, ¿no? De todo lo que has dicho para ver... ¿Para qué? Corta. No corto, no vale cortar ahora. Que nada, que hagas un resumen esquemático, ¿no? Un poco, para cuando si se deciden a comprar una rueda, ¿no? Sí. Unos tips ahí muy rápidos. Bueno, más que tips, yo lo que voy a hacer en este vídeo es poner, voy a cortarlo, ¿no? Y poner, lo tendréis, dureza, tal, para que lo veáis. Es un vídeo, yo digo, muy de andar por casa, pero yo lo que os diría, el resumen así principal, es que antes de comprarlo y antes de preguntar, os fijéis en las cosas objetivas del neumático y en las mediciones que hacen los fabricantes y que tienen que dar para saber más o menos cuál va a ser el comportamiento de este neumático. Fundamental decir qué voy a hacer, ¿no? O sea, cómo rodo yo, dónde voy, cuál es mi terreno y qué me gusta también hacer, ¿no? Bueno, sí, eso, sí, no lo corto porque yo creo que es que no lo corto porque es que lo has dicho bien. Es que cuál es mi terreno, qué es lo que voy a hacer, y añadiría ahí el que menos es más. Porque, joder, ya he dicho un taco. Siempre estamos pensando en el enduro de tengo que tener más suspensión, tengo que tener una bicicleta que pese menos, tengo que tener unos frenos gigantes, y muchas veces también en el neumático menos es más. Porque como estamos hablando de enduro, siempre se habla de cuanta más protección. Voy a cogerme la que tenga el flanco de diamante ahí, que no me entre nada. Pero si vas a un terreno que no es demasiado duro, ¿vale? Pues igual te interesa tener una rueda que pese menos, porque te va a dar muchas alegrías. También influye mucho la manera de rodar uno, porque es el clásico de por ahí no bajéis rápido que vais a pinchar seguro. Sí, y bajan a lo bruto y siempre... Ostras, me ha gustado mucho esto que has dicho. Siempre pinchan. Sí, está la protección, que también podríamos hablar de la protección pasiva, que es la que tiene ya propia el neumático, y después es la protección activa, que es cómo cuidemos nosotros al neumático. Eso me ha gustado y lo ha dicho Bego porque siempre nos pasa, siempre salimos y hay alguien que pincha. Aquí en Bike Trails hay un cortado que es que siempre aviso. Claro, no tiene nada y todo el mundo, pero ¿cómo voy a ir por ahí frenado? Sí. Pues que siempre el 90% de la gente, sí, siempre que vamos, uno pincha. Sí, ya puede llevar la cubierta Goodyear Enduro 2x120 con... Que muchas veces hay que saber un poco cómo bajar y tratar a la cubierta, sí. Porque a mí me ha pasado, hay veces que digo, voy a dar un poquito más fuerte y ¡pam! Y he pellizcado. Ninguno de nosotros estamos exentos de coger una roca afilada de un material muy duro que nos raje la cubierta, y esto es así, ¿vale? Otra cosa que no he dicho es lo de la nube. La nube también está ahí, ¿no? Y si queréis muchísima protección y vais muy fuerte, pues es bueno poner una nube. Yo en este caso... ¿Pero qué ha pasado en mi caso, que yo quería nube y me dijisteis que no me recomendabais nube? Buah, aquí claro, es que ya nos metemos en otro berenjenal. Es que es complicado, porque yo me quería cambiar la cubierta y le dije, Emilio, ponme nube porque siempre estoy llanteando. Y al final pues me cogieron un tipo de cubierta, pues eso, más como tipo de protección, y voy sin nube. Claro, vale. Es que yo es un mundo. Yo no sé de cubiertas, pero sí que os he podido dar esos tips, que es lo que hemos hecho ahora, el resumen de los números que tiene la cubierta, que es algo objetivo. Y el por qué, ¿no? Un poco. ¿Y el por qué? El por qué las cosas. Bueno, ya. Bueno, nada, chicos, escribir, creamos aquí... Vámonos a rodar, que hemos salido ya a rodar y estamos aquí. No puede rodar, aparte un calor, estamos debajo un... Se oye la...
Nada, soy el calor. Sí, pero estamos bien aquí. Aquí está bien. O sea, si no nos hubiéramos dado la Bueno, charla. si habéis llegado hasta aquí, gracias. por Gracias, escucharnos. gracias si habéis llegado hasta aquí. Espero que os haya servido de ayuda todo esto que os Y hemos nada, y estado si no contando. seguís, pues seguirnos. Sí. Y nada, venga. Un gracias. abrazo, chavalada. Adiós.